Buenas, reciban saludos cordiales de médicos de salud. En esta oportunidad vengo representando como jefa de la unidad de terapia del dolor y cuidados paliativos del Hospital Delgado Rebagliati Martins, mi departamento de anestesiología, mi servicio de anestesiología. El tema a tratar de hoy va a ser el dolor de difícil manejo o en algunos casos llamados dolor de difícil control o también dolor intratable, como también podemos nosotros encontrarlos en la Codificación Internacional de Enfermedades, el famoso CIE-10, ¿no? Yo soy la doctora Luz Marina Sotelo Valenzuela, soy médico anestesióloga, actualmente jefa de la unidad de dolor y paliativos del servicio de anestesiología, con sede en el Hospital Rebagliati. En este caso, antes de poder nosotros empezar con la charla del día de hoy, vamos a tratar de dar algunas definiciones como son qué es dolor, cuál es la clasificación, para poder entender en contexto de qué dolor de difícil manejo, por qué se llama así. Antes de empezar con estos ítems, vamos a empezar a ver la problemática del dolor crónico a nivel internacional y llevando también a nuestra población de Perú. Sabemos que el dolor crónico ya no es un síntoma, ya no es un signo, ya no es algo subjetivo, sino ya es una enfermedad como tal desde el 2019. Y por ende, la epidemiología ha ido cambiando en el transcurso de los meses, en el transcurso de los años. Tomemos de una data de hace unos años en las cual mencionaba que a nivel del mundo, entre el 10 al 55% de adultos iban a padecer una enfermedad, ya sea de un cuadro de dolor agudo que se iba a cronificar, de cuales 1 de cada 10 personas padece de esta patología como dolor crónico cada año. Cerca de una data de Estados Unidos de 100 millones de adultos padecen de esta enfermedad y llegando al país vecino, México, de 25 al 29% de su población total, y en Latinoamérica, tomando como ejemplo el Brasil, el país más grande de Latam, vemos que entre el 25 a 47% de su población va a cursar con dolor crónico. Ahora, si lo extrapolamos a nuestra población de Lima, en este caso, especialmente este es un estudio diseñado, un corte transversal, en los cuales se hizo en Lima metropolitana, pero se excluyó a lo que es la provincia del Callao. Se pudo obtener una muestra en este estudio de pacientes de entre 18 a 70 años, en las cuales este estudio nos daba la prevalencia y la cronificación para desarrollar dolor crónico. Se tomó esta población y se pudo obtener algunos datos, según les muestro la pantalla, que cerca al 38.5% iba a padecer de dolor crónico. No cifras muy lejanas al país de Brasil o al país de México, no cifras muy lejanas a nuestra realidad actual. Pero no solo eso, este estudio también nos brindó qué patologías iban a tener con mayor frecuencia dolor crónico. El dolor de cabeza, seguido del dolor de rodilla y seguido de las lumbalgias o dolores lumbares. También este estudio nos mostró de estos pacientes que padecen de dolor crónico, ya sea leve, moderado o severo, como lo vamos a ir desarrollando durante la charla, vamos a observar que hay un porcentaje del 27% no recibió ninguna medicación a pesar de tener un dolor crónico severo. Y cerca del 40% de estos pacientes con dolor crónico severo recibió solo AINES, que vamos a desarrollar este algoritmo de tratamiento más adelante. Este estudio se trató de basar en nuestra prevalencia, en nuestra realidad de Lima metropolitana, pero también nos da algunos otros datos importantes como para nosotros tener en cuenta de cómo está la realidad con respecto al tratamiento, que son otros tópicos que se van a ir desarrollando en la capacitación. Definamos qué es dolor. El dolor viene de una definición, una revisión desde el año 1979, en las cuales se reunieron expertos de dolor para dar una definición, en las cuales se ha ido desarrollando diferentes revisiones. Hace unos años, en 1994, hubo otra reunión en las cuales se definió, no se abarcó muchos puntos, como la actual revisión que fue en el 2020, en las cuales nuevamente se reunieron, revisaron la definición que ya habían planteado hace unos años y
abarcaron algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta también en la actual definición, que es el dolor, una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado o similar a un daño tisular real o potencial. En la definición también se abarcó en los pacientes, por ejemplo, que no podían hablar, ¿no? En este caso estaban los niños o los adultos mayores que muchas veces no pueden verbalizar muy bien o no pueden diferenciar bien el dolor o no pueden describirnos muy bien el dolor. En estos pacientes también se abarcó esta definición para tratar de hacerlo un poco más complejo. Y otro apartado bastante importante fue el que si un paciente, y el paciente en este caso refiere tener dolor, esta debe ser creída y respetada. No tomarlo como uno subjetivo, no tomarlo como algo indiferente la opinión de nuestros pacientes. Por eso, en el 2019 también la Organización Mundial de la Salud lanzó sus nuevas clasificaciones, ya incluyendo al dolor crónico en el CIE-11, que son unas nuevas clasificaciones de enfermedades internacionales. Ahora, una vez que tengamos nosotros la definición del dolor, claro, con diferentes aspectos y las revisiones que han habido actualmente, y ya como es una enfermedad, también debemos saber que el dolor pasa por diferentes etapas, hablando ya de la fisiopatología. Pasa por 4 etapas. La primera es la traducción, donde es el impulso, la sensación de dolor que puede tener nuestro paciente y actúan una cierta serie de fármacos. Este impulso va a viajar por el segundo paso, que es la transmisión, llevando todo el impulso y va a llevar a lo que es al asta de la médula, donde va a existir el otro proceso, que es la modulación, donde se van a liberar endorfinas, donde se van a ver expulsos excitatorios inhibitorios. También en cada este paso va a actuar las medicaciones que los pongo en la pantalla, que va a ser también tomada en otros tópicos. Y este impulso, una vez que pasa la médula, sinapsis, llega a la corteza, haciendo el último paso, que es la percepción, y la respuesta, cómo el paciente con dolor puede reaccionar, ¿no? Si es retirando la mano en un impulso de un pinchazo o si es en el calor, retirándolo. Pero si este circuito se hace vicioso o si ya esta respuesta protectora del dolor de retirar es el impulso sigue, continúa, esto ya no se vuelve como una fase protectora, sino se vuelve como una fase ya cronificándose y habiendo cambios a nivel de la corteza cerebral y por ende el paciente ya su dolor ya no va a ser de 2, 3 días, ya no va a ser de un mes, ya no va a ser de 2 meses, sino el impulso por repetidas veces puede llegar a convertirse en un dolor crónico donde va a haber cambios a nivel de la corteza, la percepción, va a haber cambios a nivel de los receptores, va a haber cambios, respuestas exageradas, o muchas veces hacen los cambios de la plasticidad del cerebro. Ahora, cuando nosotros vamos también a definir el dolor, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones que ustedes pueden encontrar. En las literaturas pueden encontrar un dolor agudo, un dolor crónico, de acuerdo al tiempo. Si, por ejemplo, nosotros queremos ver de acuerdo a patología, será otra clasificación. Pero si nosotros ya estamos viendo con respecto al tiempo, vamos a tener dos tipos de dolor. Dolor agudo y dolor crónico. Fácil, rápido. Dolor agudo, menor de 3 meses, donde la respuesta es protectora. Dolor crónico, persiste el impulso, persiste esta fase después de la fase de curación, persiste el impulso y va a implicar todo una pérdida de la función protectora y cambios a nivel de la neuroplasticidad. Es importante también que de repente por ahí ustedes cuando revisen encuentren una literatura de dolor subagudo, que es más o menos una data de 15 días, pero esto también ingresa en la parte de dolor agudo. Según la fisiopatología o los cambios en el nivel de la patogenia, el dolor también se puede clasificar si va a dañar los nociceptores o los receptores que podamos tener a nivel de la piel, a nivel de las vísceras huecas. Y eso va a darnos 3 tipos de dolores. Un dolor nociceptivo, que es normalmente la afectación a nivel de los nociceptores, receptores, nosotros podamos tener ya sea piel o vísceras huecas, como le mencionaba. Y este dolor nociceptivo se va a clasificar en dolor somático, y dolor visceral. Ahora, si es un dolor a nivel o tiene una lesión a nivel del sistema nervioso central o somatosensorial, como lo quieran llamar, ya sea en este caso de origen central o periférico, también se puede clasificar el dolor neuropático. Vamos a tener este segundo tipo de dolor. Pero si ya tiene el componente de nociceptivo y neuropático,
el paciente, como en la mayoría de los casos ocurre, los pacientes oncológicos o los pacientes que tienen una artrosis o que tienen una esclerosis múltiple, que no necesariamente tienen el dolor por la enfermedad, sino también se agudiza con otra patología o otro antecedente articular, ya hablamos de un dolor mixto, el tercer tipo de dolor. Y esta es una combinación de estos dos anteriores. Actualmente hay otra clasificación o se agrega a esta clasificación. En el 2016 se lanzó para los pacientes de fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Antes se le catalogaba que era un dolor solo neuropático. Ahora ellos tienen un dolor nociplástico. ¿Por qué? Porque tiene estos dos componentes, tanto el neuropático y parte solo del somático, no tanto del visceral, parte de los nociceptores a nivel de la piel, ¿no? Entonces, eso entraría en un cuarto ítem de lo que es la clasificación de acuerdo a la patogenia. Ahora, ¿qué hay de acuerdo a la causa? Vamos a tener dolor crónico, oncológico y no oncológico. Es bastante fácil de diferenciarlo, el paciente con cáncer, el paciente sin cáncer. ¿Cómo diagnosticamos o correctamente, cómo nosotros debemos diagnosticar correctamente a un paciente con dolor que llega a una consulta de medicina general, que llega a una consulta de especialidad o que ya está en un policlínico, que ya está en un hospital nivel 2, nivel 3? Nosotros tenemos mucho en la especialidad de dolor. Tenemos que ver bien cuánto tiempo tiene el paciente con dolor, si ha tenido algún antecedente. Todos esos datos me va a ayudar con la historia clínica. Todos los datos que yo pueda recopilar con la anamnesis, desde antecedentes, si es un paciente diabético, si es un paciente que ha tenido una enfermedad cerebrovascular, si tiene un problema de artritis, si tiene un problema de lupus, si tiene alguna fractura o algún antecedente de cirugía de quirúrgico, todos esos datos los voy a cocinar bien en la historia. Porque, por ejemplo, si me viene un paciente de una cirugía o posoperado, una colecistectomía o una colecistectomía laparoscópica, el paciente de repente puede llegar al cuarto mes con nosotros, doctora. Después de la cirugía me empezó a tener más dolor a ir aumentando, lo he estado paliando con algunos analgésicos, pero al día de hoy, que estamos en el mes 4 o 5, sigo teniendo dolor en el sitio operatorio, ¿no? Ese es un antecedente importante. O, por ejemplo, otro paciente que viene de una enfermedad, de una diabetes mellitus de larga edad y sus glucosas han estado, sus glicemias han estado como picos y valles, ¿no? En ese caso yo debo ver o debo evaluar bien cuántos años tiene con la diabetes, cuáles han sido sus índices glicémicos, tanto séricos como sus controles de hemoglucotés en la semana, para poder ver si mi paciente está ya desarrollando una neuropatía del paciente diabético, ¿no? Porque estos pacientes tienen otro tipo de dolor, que podemos hablar de un dolor neuropático. Muy aparte de eso, el paciente también durante la anamnesis nos ayuda, durante el examen físico, durante la historia clínica, nos dice, doctora, tengo un dolor intenso, tengo un dolor leve, tengo un dolor muy severo, insoportable. Si a eso nosotros le aplicamos nuestras escalas de valoración, que son la escala visual análoga o la escala visual de numérica o la escala visual de las caritas, si el paciente viene con una facie muy dolorosa o llorando, yo voy a pensar que mi paciente está teniendo un dolor severo, ¿no? O si mi paciente viene con una posición antálgica o viene inclinado por un costado o permanece durante la consulta de pie, yo voy a decir mi paciente está teniendo dolor. Por algo no se quiere sentar, por algo está de costadito o por algo está en esa posición de inclinación hacia adelante. Todos esos datos también son recopilados en nuestra historia clínica. Y muy aparte, si nosotros tenemos en nuestro consultorio o en el ambiente que estamos trabajando, tenemos para poder medir la presión, para poder medir la saturación o la frecuencia cardíaca. O ponemos el estetoscopio a nivel para escuchar los ruidos cardíacos y vemos que hay una taquicardia. Veo a mi paciente llorando, veo que la presión está elevada, veo que la frecuencia respiratoria está elevada y veo que la saturación el paciente está hiperventilando, está en una saturación normal. Yo puedo ver que mi paciente eh, está teniendo una crisis de dolor, pero ya viendo cambios hemodinámicos que lo puedo verificar en mi monitor o que lo puedo verificar en mi ayuda de mis aparatos que lo pueda evaluar. Y si a todo esto yo evalúo a mi paciente y tengo algunos exámenes, por ejemplo, auxiliares, la electromiografía, si tengo un paciente con un dolor lumbar que tiene todos estos síntomas que ya hemos mencionado en la historia clínica, y veo de que mi paciente en la electromiografía después toma de los 30 días está viendo un daño radicular, yo puedo complementar mi diagnóstico y de ahí hacer un plan terapéutico para poder adelantarme que este dolor se haga más cronificado, más intenso y muchas veces que sea difícil de tratar.
Ahí va mi diagnóstico. Esta es otra lámina también que les traigo como algo muy práctico, muy rápido de aplicar en nuestra consulta médica en la parte de la anamnesis, ¿no? El algoritmo que nosotros utilizamos o la semiología del dolor. La semiología del dolor, en las cuales como una regla mnemotecnia hablamos del famoso Alicia, ¿no? Por eso ponemos Alicia como los dibujos animados y qué significa cada sigla. La A de antigüedad, la L de localización, la I de radiación, la C de carácter, si con qué tipo es, ¿no? Esquemante, punzante, presivo, sordo. La intensidad y los factores atenuantes, los factores que disminuyen. En el dolor, el centro va a ayudarnos cuando nosotros recopilamos todos estos datos que les pongo alrededor de la patología, especialmente la anamnesis, el examen físico, los antecedentes patológicos o quirúrgicos y la ayuda diagnóstica. Es importante que eso nosotros lo tengamos en cuenta. Y cuando tengamos un dolor crónico, es importante también plantearnos objetivos, plantearnos principios para poder dar un tratamiento adecuado. De esto va a depender de que mi paciente, si yo evalúo bien a mi paciente, hago un buen diagnóstico y llego al tratamiento, va a depender mucho que mi paciente no se cronifique. Pero si yo en uno de estos pasos cometo un error o de repente no evalúo bien, mi paciente puede ir acumulando dolor, por decirlo en palabras simples, y no lo voy a controlar y esto va a conllevar a una patología de difícil control. Entonces, los objetivos en dolor crónico van a ser aliviar el dolor en reposo, aliviar el dolor en movimiento, la tolerabilidad, que esté lúcido, porque nada me vale que tenga un paciente dormido y está sin dolor. Y consciente también en el día, es lo que la mayoría de familiares ve en su paciente que está sufriendo, ¿no? Normalmente para durmiendo, doctora, se duerme porque tiene dolor. Y la cantidad de sueño, no, doctora, en las madrugadas no duerme porque tiene mucho dolor. Esos van a ser nuestros objetivos de tratamiento terapéutico. Y estos son los principios que nosotros tenemos que ver cuando tengamos un paciente, ya sea para recetar cualquier medicación. Primero, tener bien claro qué es el dolor. Segundo, mejorar la calidad de vida y maximizar su funcionabilidad. Tercero, ver qué dosis le voy a dar y qué vía voy a elegir con mi paciente. Si ya tengo una vía oral, lo cito a los 3 días, tengo una vía endovenosa y el paciente no sigue controlando, primer criterio para derivar a una unidad de dolor. Si tengo un paciente que le estoy dando ya sea un fármaco opioide o otro fármaco de liberación sostenida o prolongada y veo que no está reaccionando, ya estoy teniendo una bandera roja para ver de que lo voy a derivar a una unidad de dolor crónico. En pacientes, por ejemplo, con antecedentes de insuficiencia renal o falla hepática, tengo que tener mucho más cuidado en los medicamentos que voy a recetar como tratamiento del dolor, porque todos van por la vía renal y la mayoría va también para la excreción, para el metabolismo hepático. La profilaxis de eventos adversos, porque todos los medicamentos vamos a tener eventos adversos. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Pero nosotros que tenemos que tener, explicarle al paciente, puede haber esto, puede haber ese otro, puede haber lo otro. ¿No? En nuestros 20, 30 minutos de consulta debemos explicar todos estos principios que pueden tener un paciente cuando recetamos algún analgésico. Este es un apartado que me gustó mucho en la OMS. Desde 1996 dieron específicamente para los opioides cuando nosotros vamos a recetar, que lo vamos a revisar un poco más adelante. Pero el apartado que más me gustó de esta publicación fue que la dosis acertada es la que alivia el dolor del paciente. Los opioides no son como un AINE, no son como un COX, no son como un analgésico, no son como un coadyuvante. Nosotros tenemos que llegar a una dosis de acuerdo al tipo de dolor y de acuerdo a la condición del paciente que recibimos o a los antecedentes del paciente que tenemos. Eso es importante, pero eso lo vemos ya en las unidades más complejas de dolor para poder nosotros derivarlo, ¿no? Cuando vemos que un paciente no está teniendo buena respuesta. El alivio del dolor también, otro apartado que mencionaba este artículo, el alivio del dolor debe ser ajustado a cada individuo. No porque un paciente le fue bien un AINE, al otro paciente también le va a ir, ¿no? Pero sí hay unas guías que nos pueden orientar qué medicamentos dar. Esta es la escalera analgésica, ascensor analgésico, que la OMS lo dio hace mucho tiempo, en las cuales dio los 3 escalones, que actualmente se ha añadido un cuarto escalón, porque cada vez vemos que hay dolores refractarios o dolores de difícil manejo que no están respondiendo a los medicamentos según la escalera analgésica y por ende se incluyó el intervencionismo también para el manejo del dolor, sea multidisciplinario y a nivel multidimensional, multimodal.
También hubo un artículo que en el 2019 salió, en las cuales mencionaban que el paciente cada vez era un poco más complejo el dar un tratamiento y que muchas veces la escalera analgésica de la OMS o el ascensor se quedaba muy limitado en algunos pacientes. Por ejemplo, tomaban el reporte de un paciente con fibromialgia que tiene un dolor de origen neuropático por una radiculopatía. Muchas veces nos quedamos límites solo con los fármacos. Por eso incluyó la terapia de relajantes, medidas de relajación, también la fisioterapia, también la fisicoterapia, las infiltraciones, la neuroestimulación y también otros tratamientos de medicina complementaria como son acupuntura y también la parte psicológica que muchas veces estos pacientes necesitan, ¿no? Y con la parte intervencionista ya aplicamos ya los procedimientos de neuroestimulación por neuroestimulación, la radiofrecuencia, las terapias intratecales cuando tengamos un paciente con este dolor crónico refractario o de difícil control. Esta es una tablita analgésica que se las traigo ya un poco más entrando al tema del manejo del dolor de difícil control, donde ya entramos con algunos fármacos opioides potentes y opioides débiles, opioides potentes en sí, pero también en esta tablita nos da algunas dosis de los opioides débiles. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente, doctora, de que ya no está en un dolor moderado, ya está en un dolor severo y sigue teniendo dolor? Ya le puse un aire, un coadyuvante o un analgésico. Sigue teniendo dolor. Ya le puse al paciente un opioide débil, ya le puse un coadyuvante, ya está con psicología, ya está con psiquiatría, ya está con manejo multimodal, pero sigue teniendo dolor. Que hablamos de un dolor de difícil control. ¿Y qué voy a hacer como médico? Voy a derivarlo. Si ya llegué hasta opioides débiles, es ideal de que sea derivado a una unidad compleja de manejo de dolor, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque mi paciente puede estar llegando a este porcentaje del 10 al 20% que hay de dolor crónico refractario o de difícil control, ¿no? ¿Qué es este dolor o cómo se define? Se define cuando tengamos un paciente que persiste en la primera consulta, segunda consulta, tercera consulta, con una escalera analgésica de un EVA de 6 a más y persiste ahí, no cambia, no baja. Y nosotros podemos encontrarlo en el C11 como el R52.1. Este paciente ya es un dolor refractario, no me está controlando a pesar de la analgesia que tiene. Entonces, y más aún, si a esto le añado yo que no está calmando con mis opioides débiles, ya roté endovenoso, subcutáneo, ya roté vía oral, subcutáneo, endovenoso, ya le puse una infusión y no controla dolor. Ya le subí al tope los coadyuvantes. ¿Qué hago, doctora? ¿Qué menciona las guías? ¿Cómo debo tratarlo? En este caso, ya se debe, si ustedes tienen un paciente así, que ya están con todos los opioides débiles, ustedes ya deben derivar a una unidad de complejo, ya deben hacer una referencia, un documento de referencia para que puedan ser aceptados en las unidades de dolor, que actualmente las contan con las unidades de dolor, Almenara, Sabucal y Rebagliati, ¿no? Son las unidades más grandes de dolor que ustedes pueden referir de acuerdo a su red para poder aliviar a este paciente que está teniendo esta patología, que muchas veces para nosotros los especialistas también es un reto. Entonces, ¿qué patologías o qué dolores son más frecuentes o a quienes nos podemos hacer como un algoritmo que van a ir a este dolor refractario? Va a ser las algias faciales, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, las cefaleas de Cluster, son dolores muy intensos a nivel de la región de cabeza. Las cefaleas también por la compresión a nivel del ganglio esfenopalatino también son muy intensas o muy difíciles de control con los coadyuvantes, que ya vamos a verlos en diferentes charlas, se van a quedar un poco limitadas. El embolismo pulmonar, también hay pacientes que, por ejemplo, a pesar de estar manejándose este tromboembolismo, pueden tener un dolor muy intenso y que muchas veces nos puede quedar muy limitado o puede ser una cronificación también de este dolor. Las pancreatitis agudas que se reagudizan, las pancreatitis crónicas que se reagudizan, que ya están con opioides altos y que nosotros sabemos que tenemos que cuidar de los opioides potentes, en este caso de pacientes, también para nosotros es un gran reto. Otro reto y otra patología bastante frecuente en nuestro medio de la algología o la especialidad de dolor es el síndrome complejo regional.
Este síndrome complejo regional, que puede ser después de una cirugía o puede ser un paciente que ha sufrido un accidente traumático, es un dolor bastante frecuente, bastante que conlleva a dolor de difícil control, ¿no? Es una de las patologías que más frecuente nosotros vemos en la unidad de dolor comparado con las algias faciales y el dolor de cáncer. El dolor de cáncer es un arte manejarlo, es un arte que nosotros veamos cómo va ascendiendo rápidamente a los opioides potentes nuestro paciente y que muchas veces los opioides débiles se quedan muy cortos. Ahí es donde nosotros, yo debo estar pensando ya, esto va a una unidad mayor, donde no solo va a haber algólogo, sino también va a ser el seguimiento su parte oncológica. ¿Y qué veo yo en el manejo del dolor refractario? Yo no solo voy a trabajar como médico especialista en dolor, sino que yo tengo la potestad o tenemos la potestad de nosotros trabajar con un equipo multidisciplinario. No solo el especialista, el anestesiólogo experto en dolor, sino también el paciente no se debe desligar de su especialidad, en este caso por el antecedente, su especialidad primaria, su especialidad que lo está tratando, ¿no? Ya sea oncología, es traumato, ya sea neurocirugía, ya sea reumatología. ¿Y quién también son nuestros apoyos? Servicio social, porque a veces el paciente, como hace unos días tuve una consulta, vinieron dos adultos mayores que les era muy difícil acceder a nuestra unidad por el tiempo, porque eran muy adultos mayores, hablamos de más de 80 años, con hipoacusia, con otros antecedentes, pero tenía su dolor crónico, nuestro paciente a nivel artrósico. La parte de la nutrición es importante. Puedo tener pacientes con lumbalgia y si yo le pongo un procedimiento, un opioide potente y sigue teniendo dolor, tengo que hacer que mi paciente también quizás la parte nutricional deba ser evaluado específicamente para poder ayudarme en la parte funcional. Medicina física y rehabilitación es un apoyo muy importante cuando nosotros vamos a tratar dolor. No porque mi paciente esté controlada el dolor, ya sea una patología musculoesquelética, una patología articular, voy a tenerlo postrado. No, él tiene que regresar a la funcionabilidad, lo que hablábamos al inicio. La parte psiquiátrica. Nuestros fármacos opioides potentes o opioides débiles pueden llevar a un efecto de ansiedad, depresión, pueden causar como efectos adversos, sí, y debo estar acompañada de un psiquiatra para que pueda ir monitorizando que no se vaya a los extremos también. La parte psicológica, todo paciente debe, o en nuestro equipo multidisciplinario pasa por psicología porque puede venir de una tristeza, puede venir de un duelo patológico y necesito ayudarlo o el dolor se está agudizando por este antecedente psicológico. Y muy aparte de todo lo que hemos mencionado, un brazo para nosotros bastante importante en terapia del dolor es el acompañamiento de enfermería y acompañamiento de nuestros técnicos de enfermería. Desde la consulta el técnico reconoce que el paciente está con dolor y para las alertas al médico. El equipo de enfermería me apoya mucho en las preparaciones de infusores elastoméricos, que lo hacemos en el Hospital Realiati o los otros hospitales también tengo entendido que lo realizan, en la medición de las funciones vitales, en la canalización de una vía subcutánea o una vía endovenosa. Son un apoyo muy fuerte del equipo de enfermería. Esa también es otra lámina que nosotros podemos observar que todo gira a borde del trabajo cooperativo, colaborativo de las diferentes especialidades, no solo el personal de salud, sino también la predisposición del paciente y también el apoyo familiar, que va a ser muy importante para cumplir la medicación, para cumplir las citas, para cumplir que mi paciente no vaya a un dolor crónico refractario. ¿Por qué? Porque la familia va a dar, de acuerdo a las indicaciones médicas, los analgésicos en los horarios que se proponen. Entonces, lámina de resumen. Si tengo un paciente con un dolor crónico o que ustedes ya están teniendo unas banderas rojas, paciente no controla el dolor, se mantiene en un EVA de 6, ya roté analgésicos de opioides, ya le quité, ya le disminuí, ya le cambié la vía de administración y es un dolor crónico refractario, que ya lo estoy viendo, y si abarca este grupo de enfermedades que les mencionaba, estoy frente a un paciente con dolor crónico. ¿Qué tengo que hacer? Derivar. ¿Qué va a hacer derivar? Los criterios que le he mencionado. Si el paciente ya recibe opioides, ya recibe coadyuvantes, dosis altas, ya recibió AINES, ya recibió primer, segundo escalón y no controla el dolor y siguen 6, criterio derivar. Si el paciente vemos que su problema psicológico ya no es solo un trastorno de ansiedad o depresión que se centra en la parte personal, sino también ya abarca de repente hasta ideas suicidas, yo debo ir pensando de que este paciente ya debo ir derivando porque
Por más que suban mis medicamentos, me está subiendo los otros efectos adversos y debe estar viendo de que un especialista puede empezar a mejorar esta medicación y apoyarse de un equipo multidisciplinario. Cuarto criterio, derivación a las unidades de dolor. ¿Por qué motivo? Porque trabajamos también en un equipo multidisciplinario, multimodal, ¿no? Y no solo tenemos terapias analgésicas con fármacos, sino también contamos con infusiones antiperalgésicas, sino también contamos con apoyo de técnicas intervencionistas. Actualmente en el hospital Revaletier donde laboro y donde dirijo, tenemos técnicas de procedimientos guiados por ecografía, procedimientos guiados por arco en C, rayos X o fluoroscopio, como lo quieran llamar, no solo para los pacientes oncológicos, sino también para los pacientes crónicos no oncológicos. Estamos haciendo todo, abarcando todas las dos patologías o los dos grupos causales de dolor crónico para disminuir estos índices de dolor crónico refractario. Un poco más de lo que les mencioné, normalmente cuando recibimos un paciente en las unidades de dolor ya derivado de los policlínicos, de los hospitales nivel 2, nosotros abarcamos un poco más, expandimos un poco más la historia clínica del paciente, nos centramos más en la parte de los antecedentes, la anamnesis, la catalogización o la mnemotecnia de Alicia, pasamos el examen físico y si tenemos que solicitar un examen, lo hacemos. Nos apoyamos de las guías farmacológicas, los acuerdos a nivel mundiales para de acuerdo al tipo de dolor. Y si tenemos que plantear un procedimiento, lo vamos entrando un procedimiento ecoguiado, fluoroscopio. En intervencionismo en dolor, lo que hacemos nosotros para dolores refractarios también, no quiere decir de que vaya a llegar al último escalón o voy a probar todo y al final. No, si tengo yo un paciente derivado correctamente y vemos que es un EVA de 6 permanente ya por mucho tiempo, yo ya en mi primera consulta puedo plantear una técnica intervencionista, sí. Ahora, el equipo de enfermería se encarga de preparar al paciente y también si nosotros queremos plantear una infusión antiperalgésica o una infusión de neuromodulación previa monitorización antes de llegar al intervencionismo o paralelamente para tratar de paliar el dolor que tenemos en las unidades que llegan a veces referidos, lo hacemos. Tenemos ya un fluxograma para eso. También como unidad nosotros podemos, como le dije, tenemos todo un equipo multidisciplinario, derivar a psicología, psiquiatría, nutrición, medicina complementaria, medicina física, servicio social y, ojo, esto es muy importante, el paciente no puede desligarse de su especialidad referida. ¿Qué quiere decir? Si viene de traumato, siempre tiene que verlo el traumatólogo si es por un síndrome de hombro doloroso. Si viene un paciente de reumatología que tiene un antecedente de fibromialgia, que tiene un antecedente de artrosis, que tiene un antecedente de artritis y está teniendo dolor severo, está bien, yo trato el dolor y la parte de la complejidad, pero también la enfermedad de fondo tiene que ser tratada, o sea, la causal. Este es un casito, vamos a hacerlo algo práctico, rápido, para que puedan focalizar bien la parte del dolor. Pues es un paciente derivado del servicio de oncología médica con un diagnóstico ya de un cáncer de pulmón. Ingresa con un dolor torácico posterior, ingresa con nosotros con un EVA basal de 8 sobre 10 y en crisis de 10 sobre 10, con un tiempo de enfermedad de 2 meses. Vemos, es un dolor de tipo oncológico, clasificación dolor oncológico, pero ya este paciente entra como un dolor crónico refractario. ¿Puede llevar a hacerlo? Sí. Entonces, hasta ahí estoy claro con el resumen de la charla. Tiene un dolor de tipo somático neuropático, ya le apliqué las escalas y sale como un dolor neuropático también. Entonces, este dolor se va a irradiar a la región anterior cervical del tórax, la región anterior del tórax y la región cervical. Y va a aumentar al movimiento. ¿Qué dijimos al principio? El principio era de que el paciente tiene dolor y nuestro objetivo es llevar o aliviar el dolor en reposo, ¿no es cierto? Entonces está teniendo el movimiento dolor y disminuir el reposo. No quiero llevar a mi paciente postrado. Hay otros síntomas como son hiporexia, cefalea, náuseas y vómitos, baja de peso, toscomovilización, secreciones, no hay hemoptisis, no hay disnea, felizmente por el momento, pero también está afectado a las funciones biológicas, como son el apetito, el estreñimiento, ¿sí? El sueño invertido y la diuresis adecuada que estaba. Este paciente ya venía con una medicación de un opioide débil, que era el tramadol, a una dosis máxima de 300 miligramos, ya había tenido su estreñimiento, había náuseas, porque el tramadol también como efecto adverso nos puede causar náuseas y vómitos, no como alergia, no como efecto adverso, ¿sí? Nos puede también causar constipación, también nos puede causar constipación. Ya vemos que el paciente ya hubo una alteración en la parte de la calidad de vida, ¿no? Del sueño, del estreñimiento, el apetito.
Es catalogado como un ECOG 3, un Karnofsky de 50, un PPS de 60, un PPI de 300. ¿Qué significa todas esas escalas? Son escalas funcionales y también escalas pronósticas que nosotros evaluamos en un paciente para poder el pronóstico de vida, ¿no? ¿Cómo lo encontramos al paciente en el examen? Regular, estado general, mal estado de hidratación, mal estado de nutrición, un paciente que estaba flaquito, caquéxico. Es un paciente que tenía a nivel de las piernitas, estaba hinchadito, es un paciente que estaba pálido, los murmullos pasaban bien a nivel del tórax, había dolor a la digitopresión en la región costal derecha, en la región anterior que nos mencionaba al inicio, el motivo de consulta. Lo otro positivo era de que había algunas parestesias a nivel de miembros inferiores que podría confundirse por un dolor por el linfedema, ¿no? Pero este paciente se le catalogó como un dolor de tipo oncológico, somático neuropático, con componente antecedentes de la neoplasia de pulmón, pero también a los exámenes que se le realizó. Como médicos, nosotros podemos pedir algunos exámenes, sí, podemos pedir una radiografía, tomografía, ya sea para estadiaje, también porque nos va a ayudar a adelantar a que nuestro oncólogo también pueda trabajar paralelamente con nosotros. Pero este paciente ya venía, como les digo, de un antecedente de cáncer de pulmón derivado de oncología y contaba con algunos exámenes, ¿no? Tenía una metástasis positiva en mamografía a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la calota, y también el paciente tenía un antecedente psiquiátrico, ¿no? Tenía un paciente ansioso, un paciente depresivo, por toda la enfermedad, por la parte social, la parte familiar, que no tenía mucho apoyo. Se le planteó, como ya venía de una unidad oncológica, ya tuvo un tratamiento oncológico con opioides débiles y ya estaba llegando a tope, se le rotó la parte farmacológica, se le aumentó los opioides potentes, también coadyuvantes, que nos llegamos a un límite máximo con él por el tipo de dolor neuropático y los opioides como para el dolor somático. También, como no estaba respondiendo, porque le hicimos un control a los 3 días, planteamos un infusor elastomérico de titulación corta y durante 2 días, que actualmente contamos en nuestra unidad, infusores elastoméricos de 2, de 7 y de 12 días. No controlaba muy bien dolor, estaba quedando corto, estaba utilizando entre 2 a 3 rescates por día por ser oncológico. Se le planteó paralelamente una infusión de neuromodulación con el cual estuvo un poquito más estable, un poco ya no tenía esos picos de dolores intensos o de dolores irruptivos que también utilizamos en tematología de oncológicos. Se le planteó un bloqueo ecoguiado, un ESP que nosotros llamamos un bloqueo regional de fascia a nivel del tórax, teniendo muy buenos resultados, modulándome el dolor y manteniéndome este infusor estable. Después de eso se le llegó a programar un bloqueo guiado por fluoroscopía que me dio una analgesia mucho más prolongada, mucho más estable. Actualmente nuestro paciente está post bloqueo de fluoroscopía y está recibiendo un infusor elastomérico de 12 días controlando bien el dolor, más sus coadyuvantes. O sea, está teniendo tres tratamientos paralelamente para tratar de modular este tipo de dolor que está teniendo, ¿no? Por la complejidad del diagnóstico. Paralelamente enviamos interconsulta nutrición, medicina complementaria, psicología y psiquiatría por los antecedentes y los controles que tengan por oncología médica. Bueno, esa es la charla que les traigo para el día de hoy y les muestro algunas fotitos de nuestra unidad que hacemos. Tenemos, Rebagliati es una sede docente donde hacemos con nuestros residentes pasantes, nuestros fellows y también con nuestros residentes de especialidad y de otras especialidades los recibimos y hacemos normalmente a diario las charlas, revisión de artículos. Hacemos bloqueos fluoroscópicos con el equipo multidisciplinario, radiólogos, anestesiólogos que nos apoyan y también hacemos procedimientos que no le puse una fotito, me faltó, con guiados con ecografía y también la parte de las infusiones de neuromodulación. Somos una unidad bastante compleja con respecto para este tipo de dolor de difícil manejo. Les dejo una frase que debemos tenerlo siempre en cuenta, que es: no se considera ético ni apropiado tener a un paciente sufriendo durante días mientras se progresa la escalera analgésica. Por eso es importante ver las banderas rojas, ver los criterios que les he mencionado para poder derivar hasta llegar al fármaco idóneo. No olvidemos que tratamos pacientes. Un paciente que sufre, tratamos una familia que sufre también, que necesita que su paciente esté mejor, que recupere la calidad de vida en lo posible que nosotros podamos ofrecer. Muchas gracias por su atención. Les dejo la presentación y gracias por